La sala olía a desinfectante barato y a desesperación contenida. A mis 71 años, he aprendido a identificar los olores del poder y la sumisión. Y este lugar, un centro de mediación comunitario, en el corazón de la ciudad, apestaba a lo segundo. La mesa de fórmica se sentía fría bajo mis manos. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente de las 10 de la mañana. Frente a mí, mi hijo Kevin y su esposa, Brenda, intercambiaban miradas de impaciencia. Junto a ellos, el mediador, un tal Roberto Ledesma con un traje que le quedaba grande, no dejaba de mirar su reloj. Todos esperaban que yo, la vieja frágil, simplemente cediera. No sabían que la fragilidad es una excelente capa para ocultar un núcleo de acero forjado durante décadas de sacrificios silenciosos. Sobre la mesa reposaba el motivo de esta reunión, un documento titulado Acuerdo de Convivencia. Las palabras eran amables, pero su significado era brutal. Me ofrecían una habitación de 9 metros cuadrados en un apartamento que ellos alquilarían, un espacio apenas más grande que el closet de mi antigua casa. A cambio, yo debía cederles el control total de mi pensión para que ellos la administraran bajo el eufemismo de gastos administrativos. El señor Ledesma carraspeó, un sonido hueco en el silencio tenso de la pequeña oficina. Parecía más un carcelero que un mediador, ansioso por cerrar el trato y pasar a su siguiente cita, a su siguiente vida. Yo, mientras tanto, era solo un expediente, un problema a resolver antes del almuerzo, una firma en la parte inferior de una página que representaba mi capitulación final. Mamá, por favor, solo firma. La voz de Kevin era un susurro irritado, una falsa muestra de preocupación que ya no me engañaba. El señor Ledesma tiene otras citas. Hacemos esto por tu bien. Ya no puedes manejar estas cosas sola. Sus palabras flotaban en el aire, diseñadas para pintarme como una anciana senil e incompetente. Era la misma retórica que había usado durante el último año. Un goteo constante de condescendencia para erosionar mi confianza y justificar su control. Observé su rostro, el de mi único hijo, buscando un rastro del niño por el que una vez cosí hasta el amanecer. No encontré nada. Solo vi a un extraño con facciones familiares, un hombre desesperado por consolidar su victoria sobre mí. Mi mirada se desvió hacia Brenda. Ella permanecía en silencio, una pantera satisfecha dejando que su presa se desangrara lentamente. Su papel era el de la nuera, comprensiva, pero sus ojos delataban una ambición fría como el hielo. Y entonces lo vi, brillando en su muñeca delgada, un reloj Cartier Tank de oro. Supe de inmediato que su valor superaba los $6,000, un lujo imposible para la supuesta crisis financiera que, según ellos, los había obligado a pedirme que vendiera mi hogar. Recordé con una claridad fotográfica que la transferencia de los $200,000 de la venta de mi apartamento se había hecho efectiva un 15 de octubre. Una búsqueda rápida en Internet, realizada en la biblioteca pública la semana pasada, me había revelado que ese modelo específico de reloj había sido comprado en una joyería del centro 3 días después. No sabía entonces que ese destello dorado sería la primera pieza del rompecabezas. Levanté la vista del documento, encontrando la mirada impaciente de mi hijo. Mi voz, cuando hablé, fue apenas un murmullo, pero cortó la tensión de la sala como un bisturí. Yo todavía sé leer, Kevin, dije, dejando que cada palabra se asentara. Y sé perfectamente lo que firmé hace exactamente un año. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La máscara de preocupación de Kevin se resquebrajó, revelando una mueca de pánico. Brenda se tensó, su mano instintivamente cubriendo el costoso reloj en su muñeca. Incluso el señor Ledesma pareció despertar de su letargo, mirándome por primera vez como una persona y no como un trámite. En ese momento, entendieron que la mujer que creían haber derrotado aún tenía pulso. La batalla no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. Me levanté de la silla incómoda, mis movimientos deliberados y sin prisa. No dije nada más. No era necesario. El silencio que dejé atrás era más elocuente que cualquier grito. Al salir de esa oficina estéril y caminar por los pasillos grises del edificio gubernamental, sentí una extraña calma. El aire de la ciudad, denso y contaminado,
Me pareció fresco en los pulmones. Durante un año entero, me habían hecho sentir como una carga, una antigüedad que estorbaba en sus vidas modernas y brillantes. Me habían despojado de mi hogar, de mis ahorros, y casi lo logran con mi dignidad. Pero en esa sala, al ver el miedo en sus ojos, recordé quién era yo. No era solo la madre de Kevin, era Silvia Mendoza, y mi memoria era mucho más larga que su codicia. Mientras esperaba el autobús, la imagen de mi viejo taller casero inundó mi mente. Era 1995. Yo tenía 43 años. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido constante de mi máquina de coser. Kevin, con apenas 10 años, dormía plácidamente en su habitación, ajeno a mis noches en vela. Recuerdo el olor de las telas apiladas, la luz amarillenta de la lámpara de trabajo proyectando largas sombras en la pared. Mis ojos ardían de cansancio, pero mis manos no se detenían. Cada costura, cada patrón que cortaba, era para pagar los $1,800 del semestre de su colegio privado. Creía que le estaba cosiendo un futuro brillante, sin darme cuenta de que quizás, sin querer, estaba tejiendo también la tela de mi propia ruina. El recuerdo se disolvió, reemplazado por otro, más amargo. Año 2005. Estaba parada en la acera, entregando las llaves de mi Ford Falcon de 1982 a un desconocido. Ese auto no era solo un vehículo, era el último gran regalo de mi difunto esposo, un santuario de recuerdos sobre ruedas. Pero Kevin, con 20 años y en la universidad, había acumulado una deuda de tarjeta de crédito de $7,500. No dudé. Vendí el auto sin pensarlo. El fajo de billetes en mi mano se sentía sucio, un sacrificio manchado por la irresponsabilidad. «Te lo devolveré con mi primer sueldo, mamá, te lo juro», me dijo, abrazándome con una sinceridad que hoy sé que era falsa. Ese primer sueldo nunca llegó, y la deuda, como tantas otras, quedó en el olvido. Para él, claro. Y luego, el golpe más reciente antes del final, el año 2018. A mis 66 años decidí invertir los ahorros de toda mi vida, $35,000, en una remodelación completa de mi apartamento de 120 metros cuadrados. Supervisé cada detalle: los nuevos pisos de madera, la cocina de granito, los baños modernos. Lo hice pensando en el futuro, en crear un nido hermoso y seguro para Kevin, para Brenda y para los nietos que esperaba tener. «Esto es para que tengan un lugar hermoso donde crecer», le dije a mi hijo, mostrándole con orgullo los planos. Él sonrió y me agradeció. Hoy, otra familia disfruta de mi inversión, de mi sueño, mientras yo me dirigía a mi cuarto de 9 metros cuadrados. Todas esas memorias venían acompañadas de sus voces, ecos de una manipulación sutil y constante. «Mamá, tú no entiendes de finanzas. Déjamelo a mí», decía Kevin cada vez que yo intentaba revisar una cuenta o un contrato. Su tono era el de un experto paciente con un niño. Brenda, por su parte, era la maestra del falso cuidado. «Silvia, de verdad, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo. Solo relájate». Me aislaban con amabilidad. Me desarmaban con sonrisas mientras firmaban mi sentencia a mis espaldas. Me convencieron de que mi única función era confiar, relajarme y desaparecer lentamente de mi propia vida, dejándoles el control absoluto. Creí que era amor, cuando en realidad era una estrategia de negocios. El autobús se detuvo frente a mi parada. El edificio era anónimo, un bloque de concreto sin la calidez de mi antiguo hogar. Subí los 3 pisos por la escalera, evitando el ascensor que siempre olía a humedad. Al abrir la puerta de mi habitación, la realidad me golpeó de nuevo. 9 metros cuadrados, una cama individual, un pequeño armario y una silla. La ventana daba a un patio interior de ladrillos, donde la luz del sol apenas llegaba. Era una celda, no un hogar. El contraste con mi antiguo apartamento, luminoso y espacioso, con el balcón lleno de geranios que tanto cuidaba, era una tortura diaria. Este era el resultado tangible de mi amor incondicional, un exilio en mi propia ciudad. Dejé mi bolso sobre la silla y me senté en el borde de la cama. El silencio era pesado, opresivo. Por un momento una ola de desesperación amenazó con ahogarme. ¿Qué podía hacer yo, una mujer de 71 años con apenas $157 en su cuenta bancaria,
contra ellos. Tenían juventud, contactos y mi dinero. Habían esparcido el rumor entre la familia de que mamá está perdiendo la cabeza, preparando el terreno para incapacitarme legalmente. En la última reunión familiar, un primo me había hablado con una lentitud exagerada, como si yo fuera una niña. La humillación era un veneno lento. ¿Estaba realmente acabada? ¿Era este el capítulo final de mi historia? Fue entonces cuando escuché un golpe suave en mi puerta. Dudé en abrir. Desde que me mudé, apenas interactuaba con los vecinos, pero el golpe se repitió, un poco más firme esta vez. Me levanté y giré el pomo. En el pasillo estaba una mujer de mi edad, quizás un poco más joven, con el cabello plateado cortado en un estilo elegante y unos ojos increíblemente agudos detrás de unas gafas de montura fina. Era Norma Flores, la vecina del apartamento de enfrente. Nos habíamos cruzado un par de veces, intercambiando saludos cordiales, pero nada más. Sostenía una pequeña tetera en la mano. Su presencia en mi puerta era una anomalía en mi rutina de aislamiento. «Disculpa que te moleste», dijo con una voz clara y directa que no dejaba lugar a la compasión, sino a la observación. «Te vi llegar. Tienes la misma cara que ponía yo cuando...». Descubrí que mi contador me había estado robando durante 5 años. Su franqueza me desarmó. No había lástima en su mirada, sino una especie de reconocimiento, como si viera más allá de mi apariencia de anciana derrotada. «Hice té de manzanilla. Dicen que calma los nervios, pero yo creo que funciona mejor para aclarar la mente antes de planear una buena estrategia. ¿Te apetece una taza?». La invitación era tan inesperada, tan directa, que me dejó sin palabras por un instante. Miré a Norma, a sus ojos inteligentes, y luego a mi habitación oscura y solitaria. Durante 1 año, había estado sola con mi dolor y mi vergüenza. Había aceptado la narrativa que Kevin y Brenda habían creado para mí. Pero la pregunta de Norma no era solo una invitación a tomar el té. Era una oferta de alianza, una tabla de salvación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo que no era ni tristeza, ni rabia. Era una posibilidad. Asentí lentamente, un movimiento casi imperceptible. «Me encantaría», respondí, mi voz un poco ronca por la falta de uso. La decisión estaba tomada. Ya no iba a luchar sola. El apartamento de Norma era todo lo contrario al mío, pequeño pero luminoso, ordenado y lleno de libros. Nos sentamos en una pequeña mesa junto a la ventana. El té humeaba en las tazas de porcelana. Le conté todo, desde la venta del apartamento hasta la humillante reunión de esa mañana. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, exponiendo los hechos sin lágrimas, como si estuviera describiendo la trama de una película. Norma escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos fijos en los míos. Cuando terminé, el silencio se instaló entre nosotras, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de la evaluación, del análisis. Ella tomó un sorbo de té antes de hablar. «Querida, los números no mienten, y estos gritan fraude», dijo con una certeza que me erizó la piel. «Fui contadora durante 40 años. He visto a hombres de negocios astutos caer por errores mucho más pequeños que un reloj de $6,000 comprado con dinero robado». Se levantó y fue a un pequeño escritorio, de donde regresó con una libreta y un bolígrafo. «Lo primero que necesitamos no son lamentos, son pruebas, documentos, fechas, cifras. Tu memoria es el mapa del tesoro, pero necesitamos las escrituras para reclamarlo». Su energía era contagiosa, una corriente eléctrica que me sacó de mi letargo, sacó de mi bolso el acuerdo de convivencia que me habían intentado hacer firmar y lo extendió sobre la mesa. Lo leyó rápidamente, sus labios apretados en una fina línea de desdén. «Esto es basura. Es un intento de legalizar el abuso. Lo redactó un aficionado o un sinvergüenza». Luego me miró directamente, y su pregunta fue como el disparo de salida de una carrera que no sabía que estaba a punto de correr. «¿Dónde está el contrato original de la venta de tu apartamento? ¿Y tienes algún extracto bancario que muestre la transferencia de esos 200,000 a $100,000? La cacería había comenzado, y por primera vez sentía que yo no era la presa. De repente, recordé algo.
Semanas después de la venta, mientras empacaba mis cosas, Kevin había dejado, accidentalmente, una carpeta en mi antigua mesa de la cocina. Contenía copias de varios documentos de la transacción. En ese momento no le di importancia, pensando que eran papeles sin valor. Pero, por un hábito de toda la vida de no tirar nada que pareciera oficial, la guardé en el fondo de una caja. «Creo que sí», le dije a Norma, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir con un ritmo nuevo, un ritmo de propósito. «Creo que tengo una carpeta. Está en un depósito, junto con los muebles que no cabían aquí». Norma sonrió, una sonrisa afilada y llena de anticipación. «Bueno, Silvia, parece que mañana por la mañana tenemos una visita que hacer a ese depósito». Pasamos el resto de la tarde trazando un plan. Norma dibujaba diagramas en su libreta, conectando nombres, fechas y cantidades. Su mente era un instrumento de precisión. Me hizo recordar cada conversación, cada promesa, cada documento que había visto o firmado. Me sentí como una de sus antiguas clientas, pero el negocio que estábamos auditando era mi propia vida. Tenemos que ser metódicas, Silvia, silenciosas. Ellos creen que eres débil y emocional. Usaremos eso a nuestro favor. Dejaremos que su arrogancia sea nuestra mejor arma, me explicó. La indignación que había mantenido contenida durante tanto tiempo comenzó a transformarse, a solidificarse en una determinación fría y cortante. El calor de la herida se estaba convirtiendo en el frío acero de la venganza. La sala olía a desinfectante barato y a desesperación contenida. A mis 71 años, he aprendido a identificar los olores del poder y la sumisión, y este lugar, un centro de mediación comunitario, en el corazón de la ciudad, apestaba a lo segundo. La mesa de fórmica se sentía fría bajo mis manos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, ambiente de las 10 de la mañana del 28 de octubre. Frente a mí, mi hijo Kevin y su esposa, Brenda, intercambiaban miradas de impaciencia. Junto a ellos, el mediador, un tal Roberto Ledesma, con un traje que le quedaba grande, no dejaba de mirar su reloj. Todos esperaban que yo, la vieja frágil, simplemente cediera. No sabían que la fragilidad es una excelente capa para ocultar un núcleo de acero forjado durante décadas de sacrificios silenciosos. Sobre la mesa reposaba el motivo de esta reunión, un documento titulado Acuerdo de Convivencia. Las palabras eran amables, pero su significado era brutal. Me ofrecían una habitación de 9 metros cuadrados en un apartamento que ellos alquilarían, un espacio apenas más grande que el closet de mi antigua casa. A cambio, yo debía cederles el control total de mi pensión para que ellos la administraran bajo el eufemismo de gastos administrativos. El señor Ledesma carraspeó, un sonido hueco en el silencio tenso de la pequeña oficina. Parecía más un carcelero que un mediador, ansioso por cerrar el trato y pasar a su siguiente cita. Yo, mientras tanto, era solo un expediente, un problema a resolver antes del almuerzo, una firma en la parte inferior de una página que representaba mi capitulación final. «Mamá, por favor, solo firma». La voz de Kevin era un susurro irritado, una falsa muestra de preocupación que ya no me engañaba. «El señor Ledesma tiene otras citas. Es por tu bien. Ya no puedes manejar estas cosas sola». Sus palabras flotaban en el aire, diseñadas para pintarme como una anciana senil e incompetente. Era la misma retórica que había usado durante el último año. Un goteo constante de condescendencia para erosionar mi confianza y justificar su control. Observé su rostro, el de mi único hijo, buscando un rastro del niño por el que una vez cosí hasta el amanecer. No encontré nada. Solo vi a un extraño con facciones familiares, un hombre desesperado por consolidar su victoria sobre mí. Mi mirada se desvió hacia Brenda. Ella permanecía en silencio, una pantera satisfecha dejando que su presa se desangrara lentamente. Su papel era el de la nuera comprensiva, pero sus ojos delataban una ambición fría como el hielo. Y entonces lo vi, brillando en su muñeca delgada, un reloj Cartier Tank de oro. Supe de inmediato que su valor superaba los $6.000, un lujo imposible para la supuesta crisis financiera que, según ellos, los había obligado a pedirme que vendiera mi hogar. Recordé con una claridad fotográfica que la transferencia de los $200.000 de la venta de mi apartamento se había hecho efectiva un 15 de octubre,
Una búsqueda rápida en Internet, realizada en la biblioteca pública la semana pasada, me había revelado que ese modelo específico de reloj había sido comprado en una joyería del centro 3 días después. No sabía entonces que ese destello dorado sería la primera pieza del rompecabezas. Levanté la vista del documento, encontrando la mirada impaciente de mi hijo. Mi voz cuando hablé fue apenas un murmullo, pero cortó la tensión de la sala como un bisturí. «Yo todavía sé leer, Kevin», dije, dejando que cada palabra se asentara. «Y sé perfectamente lo que firmé hace exactamente 1 año». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La máscara de preocupación de Kevin se resquebrajó, revelando una mueca de pánico. Brenda se tensó, su mano instintivamente cubriendo el costoso reloj en su muñeca. Incluso el señor Ledesma pareció despertar de su letargo, mirándome por primera vez como una persona y no como un trámite. En ese momento, entendieron que la mujer que creían haber derrotado aún tenía pulso. La batalla no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. Me levanté de la silla incómoda, mis movimientos deliberados y sin prisa. No dije nada más. No era necesario. El silencio que dejé atrás era más elocuente que cualquier grito. Al salir de esa oficina estéril y caminar por los pasillos grises del edificio gubernamental, sentí una extraña calma. El aire de la ciudad, denso y contaminado, me pareció fresco en los pulmones. Durante 1 año entero, me habían hecho sentir como una carga, una antigüedad que estorbaba en sus vidas modernas y brillantes. Me habían despojado de mi hogar, de mis ahorros, y casi lo logran con mi dignidad. Pero en esa sala, al ver el miedo en sus ojos, recordé quién era yo. No era solo la madre de Kevin, era Silvia Mendoza, y mi memoria era mucho más larga que su codicia. Mientras esperaba el autobús, la imagen de mi viejo taller casero inundó mi mente. Era 1995. Yo tenía 43 años. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido constante de mi máquina de coser. Kevin, con apenas 10 años, dormía plácidamente en su habitación, ajeno a mis noches en vela. Recuerdo el olor de las telas apiladas, la luz amarillenta de la lámpara de trabajo proyectando largas sombras en la pared. Mis ojos ardían de cansancio, pero mis manos no se detenían. Cada costura, cada patrón que cortaba, era para pagar los $1.800 del semestre de su colegio privado. Creía que le estaba cosiendo un futuro brillante, sin darme cuenta de que quizás, sin querer, estaba tejiendo también la tela de mi propia ruina. El recuerdo del zumbido de mi máquina de coser Singer es tan claro como el día de hoy. Era 1995, yo tenía 43 años, y Kevin, con apenas 10, dormía en la habitación contigua. Afuera, la ciudad se sumía en el silencio de la madrugada, pero en mi pequeño taller casero, la luz amarillenta de la lámpara de trabajo era mi única compañera. Mis manos, expertas en guiar la tela bajo la aguja, cosían sin descanso vestidos para una boutique del centro. Cada puntada era una cifra en mi cabeza, una cuenta regresiva hacia los $1.800 que costaba el semestre de su colegio privado. Mis ojos ardían por el cansancio y la espalda me dolía, pero la imagen de mi hijo recibiendo una educación que yo nunca tuve era un analgésico más potente que cualquier aspirina. Estaba convencida de que le estaba tejiendo un futuro, sin ver que cada hilo también me ataba a un patrón de sacrificio sin fin. Esa noche, como tantas otras, terminé la última pieza cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana. El olor a tela nueva y aceite de máquina impregnaba la habitación. Miré mis dedos, callosos y a veces pinchados por la aguja, y sentí una extraña mezcla de orgullo y agotamiento. El cheque que recibiría por ese lote de vestidos cubriría la matrícula justo a tiempo. Kevin nunca supo de esas noches en vela. Para él, el dinero simplemente aparecía. La escuela era un hecho, no el resultado de mi vista cansada y mis madrugadas solitarias. Yo creía que lo estaba protegiendo de las dificultades, pero en realidad le estaba enseñando una lección peligrosa, que el sacrificio de su madre era un recurso inagotable, un pozo sin fondo del que siempre podría sacar agua sin preocuparse por rellenarlo. 10 años después, en 2005, el sacrificio tomó la forma de un Ford Falcon de 1982.
No era solo un auto. Era el último gran regalo de mi difunto esposo. Un santuario de metal y recuerdos. Aún podía sentir el calor de su mano sobre la mía en la palanca de cambios, escuchar su risa mezclada con el ronroneo del motor. Pero Kevin, con 20 años y en la universidad, había acumulado una deuda de tarjeta de crédito de $7,500. Me lo confesó una tarde de domingo, con la cabeza gacha, y una vergüenza que hoy sé que era puro teatro. No lo dudé ni un segundo. Puse un anuncio en el periódico. Y, una semana después, estaba en la acera, entregando las llaves a un desconocido, mientras sentía que le entregaba el último pedazo tangible de mi marido. El fajo de billetes en mi mano se sentía frío y sucio. Kevin me abrazó, su rostro lleno de un alivio que no era para mí, sino para él mismo. «Te lo devolveré con mi primer sueldo, mamá. Te lo juro», me dijo, sus palabras tan huecas como su abrazo. Asentí, queriendo creerle, necesitando creer que mi sacrificio valdría la pena, que era una inversión en su madurez. Por supuesto, ese primer sueldo, y todos los que le siguieron, se destinaron a otros fines. Un nuevo teléfono, ropa de marca, cenas para impresionar a una chica llamada Brenda. La deuda con su madre nunca apareció en su libro de contabilidad personal. Para él, fue un problema resuelto. Para mí, fue un recuerdo vendido. Una promesa rota que se sumó a una lista que ya empezaba a ser demasiado larga. Entre los grandes sacrificios, hubo docenas de pequeñas hemorragias financieras que apenas recuerdo por separado, pero que, juntas, me desangraron lentamente. Como en 2012, cuando Kevin me convenció de invertir $5,000 de mis ahorros en un negocio seguro de importación de tecnología con un amigo. El negocio, por supuesto, se evaporó en menos de 6 meses, al igual que mi dinero. «Fue mala suerte, mamá. A veces se pierde», me dijo con una ligereza que me heló la sangre. O las innumerables veces que olvidaba su cartera y yo pagaba las cuentas del restaurante, o las pequeñas emergencias que siempre requerían $200 o $300 que nunca se devolvían. Cada una de estas concesiones era una prueba para él, una forma de medir hasta dónde podía empujar mis límites, y yo, ciega de amor, le demostraba una y otra vez que mis límites no existían. Luego llegó el año 2018. A mis 66 años decidí que era hora de usar mis ahorros de toda la vida para crear el hogar definitivo. Invertí $35,000 en una remodelación completa de mi apartamento de 120 metros cuadrados. No escatimé en gastos. Elegí personalmente los pisos de madera de roble, las encimeras de granito negro para la cocina y los azulejos italianos para los baños. Supervisé a los trabajadores cada día, sintiendo una alegría inmensa al ver cómo mi visión tomaba forma. No lo hacía solo por mí. En mi mente estaba construyendo un nido, un refugio hermoso y seguro para Kevin, para Brenda y para los nietos que anhelaba tener. Quería que sus recuerdos de la infancia estuvieran enmarcados por la luz que entraba por esos nuevos ventanales. Cuando todo estuvo terminado, les organicé una pequeña cena para mostrarles el resultado. Kevin y Brenda recorrieron el apartamento con expresiones de asombro. «Mamá, esto es increíble. Parece una revista de decoración», dijo Kevin. Brenda añadió con su sonrisa perfectamente calculada: «Silvia, tienes un gusto exquisito. Esto ha aumentado el valor de la propiedad muchísimo». Recuerdo que sus palabras me llenaron de orgullo. Creí que compartían mi alegría, mi sueño de un futuro familiar entre esas paredes. Ahora entiendo que cuando ellos miraban los pisos de roble y el granito brillante, no veían un hogar, veían un activo. No calculaban los años de felicidad que pasaríamos allí, sino la cifra exacta de la ganancia que podrían obtener cuando finalmente me convencieran de vender. Fue durante esa época que sus comentarios sutiles se volvieron más frecuentes. Un goteo constante, diseñado para minar mi autoridad sobre mi propia vida. Si llegaba una carta del banco, Kevin la interceptaba amablemente. «Mamá, no te preocupes por esto. Son cosas complicadas. Tú no entiendes de finanzas. Déjamelo a mí». Su tono era el de un experto paciente con una niña. Brenda, por su parte, perfeccionó el arte del cuidado sofocante. «Silvia, de verdad, nosotros nos encargamos de todo.
Solo relájate y disfruta de tu jubilación. Me envolvían en un algodón de falsa protección, aislándome de cada decisión, de cada documento, hasta que empecé a dudar de mi propia capacidad. Me convencieron de que mi único papel era confiar y obedecer, sin darme cuenta de que estaba cediendo el control de mi vida, firma a firma, sonrisa a sonrisa. Todos esos recuerdos, antes teñidos de la nostalgia del amor maternal, ahora se proyectaban en mi mente con una claridad brutal y despiadada. Cada sacrificio no había sido un acto de amor recibido, sino una pieza que ellos usaron para construir su plan. El dinero de mis noches cosiendo se convirtió en la base de su sentido de merecimiento. El valor de mi auto se transformó en la semilla de su desprecio por el dinero ganado con esfuerzo. Y mi hogar, remodelado con mis sueños y mis ahorros, se convirtió en el premio final de su estafa. Me habían despojado de todo, capa por capa, usando mi amor como la herramienta perfecta para desarmarme. Pero se equivocaron en una cosa fundamental. Creían que al quitarme las paredes, me derrumbaría. No entendieron que lo que me quitaron fue solo la casa, no mis cimientos, y esos los había forjado yo misma. Al día siguiente, el interior del Banco Nacional olía a papel viejo y a dinero limpio. Una ironía que no se me escapó. Norma caminaba a mi lado, su espalda recta y su bolso de cuero firmemente sujeto. No parecía una jubilada acompañando a una amiga, sino una auditora a punto de inspeccionar las cuentas de una corporación. Yo, por mi parte, sentía un nudo de hielo en el estómago. Pedir un extracto bancario detallado de una transacción de hace un año era mi derecho, pero se sentía como un acto de traición, como si estuviera espiando a mi propio hijo. Me acerqué a la ventanilla, mi voz temblando ligeramente al dar mi nombre y número de cuenta. La empleada, una joven con una sonrisa profesional, tecleó en su computadora, ajena al drama que se escondía detrás de mi solicitud. Cada segundo de espera era una eternidad, el zumbido del aire acondicionado, un eco de la ansiedad que crecía en mi pecho. La impresora del banco emitió un zumbido agudo, escupiendo varias hojas que la empleada engrapó con un golpe seco. Me las entregó con la misma sonrisa impersonal. Aquí tiene, señora Mendoza, el detalle de la transferencia del 15 de octubre de 2022. Mis manos temblaban al tomar los papeles. Nos sentamos en una de las sillas de espera. Norma se ajustó las gafas y tomó los documentos. Sus ojos, entrenados por 40 años de escrutar cifras, se movían con una velocidad y precisión asombrosas. Yo apenas podía enfocar las letras. De repente su dedo índice se detuvo en seco sobre una línea. Un primer plano mental se formó en mi cabeza. El papel blanco, la tinta negra y su uña perfectamente manicurada señalando el destinatario de los $200,000. No era la cuenta personal de Kevin Mendoza. El beneficiario era una entidad que nunca había oído nombrar. Proyectos Urbanos Futuro, LLC. El café que pedimos en la cafetería de la esquina se quedó frío en las tazas. Extendí el extracto bancario sobre la pequeña mesa redonda. El nombre de la empresa fantasma mirándome como una acusación. Una LLC, susurró Norma. Más para sí misma que para mí. Esto es más serio de lo que pensaba. Esto no fue un hijo pidiendo ayuda para pagar una deuda. Esto fue un empresario buscando capital semilla. La frase resonó en mi cabeza, desmantelando el último vestigio de la historia que me había contado. Mi dinero no había sido para salvarlo de una crisis, sino para financiar sus ambiciones. El sacrificio que yo creía haber hecho por amor, él lo había registrado en sus libros como una simple inversión inicial. El dolor era agudo, pero por debajo de él sentí nacer algo nuevo y duro, la certeza. El dinero nunca fue para pagar una deuda, fue para fundar una empresa a mis espaldas. Una semana después, estaba sentada en el despacho de Sofía Reyes. El lugar era moderno, minimalista, con paredes de cristal que daban a la bulliciosa ciudad. Sofía, con apenas 32 años, irradiaba una energía tenaz y una inteligencia que inspiraba confianza. Era la nieta de una de mis clientas más antiguas, una mujer a la que le había cosido el vestido de novia. Le entregué el extracto bancario. Lo estudió en silencio, sus labios apretados en una línea de concentración. Proyectos Urbanos Futuro, LLC, leyó en voz alta. Nunca he oído hablar de ellos,
Pero el registro público no miente. Levantó la vista de los papeles y me miró directamente a los ojos. Señora Mendoza, déjeme hacer un par de averiguaciones. Las personas con un ego tan grande como para ponerle su apellido a una estafa suelen dejar un rastro muy fácil de seguir. Su confianza era un bálsamo. La primera señal de que mi instinto no me había fallado. 2 días después, el teléfono sonó en mi pequeña habitación. Era Sofía. «Tengo algo para usted. ¿Puede venir a mi oficina?» No hizo falta decir más. 1 hora más tarde, estaba de nuevo frente a ella. Sobre su escritorio de caoba pulida reposaba un documento de varias páginas con un sello oficial. Era el acta constitutiva de la LLC. Sofía le dio la vuelta para que yo pudiera leerlo. Y allí estaban, impresos en tinta indeleble, los nombres de los socios fundadores. Mi dedo tembloroso recorrió la lista. Kevin Mendoza, socio gerente. Brenda Ortiz, socia. Y un tercer nombre que me heló la sangre. Iván Cárdenas, el mismo abogado que había supervisado la impecable venta de mi apartamento. No era un hijo desesperado. Era un socio comercial. Y había traído a sus cómplices desde el primer día. La red que habían tejido a mi alrededor era más grande y más antigua de lo que jamás hubiera imaginado. La revelación del acta constitutiva cambió las reglas del juego. Ya no se trataba de una manipulación emocional o un abuso de confianza familiar. Esto era una conspiración premeditada, un fraude estructurado con asesoría legal desde su concepción. El abogado Iván Cárdenas no había sido un profesional neutral, había sido un arquitecto clave en mi despojo. Sentada en el despacho de Sofía, sentí que el peso de la traición se multiplicaba. Kevin no había caído en la tentación del dinero fácil. Lo había planeado metódicamente, protegiéndose legalmente mientras me dejaba completamente vulnerable. Cada sonrisa de Brenda, cada palabra tranquilizadora de Kevin, cada firma que me hicieron estampar en documentos que no debía preocuparme por leer, todo formaba parte de un guión perfectamente ensayado. Mi dolor se transformó en una rabia fría y precisa. Necesitaba más. Necesitaba escuchar su arrogancia, su desprecio, con sus propias palabras. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Durante la cena familiar del sábado siguiente, vi a mi nieto Leo, de 16 años, sentado en un rincón, incómodo con la falsa opulencia que sus padres exhibían. Vi en sus ojos la misma decencia que una vez creí ver en los de su padre. Con el corazón en un puño, le pedí un favor en un susurro, mientras Brenda presumía de un nuevo viaje a Cancún. «Leo, necesito que busques en la vieja laptop de tu padre si hay algo sobre la venta de mi apartamento. Cualquier cosa con mi nombre». El chico me miró, asintió casi imperceptiblemente y, con la excusa de necesitar la computadora para una tarea escolar, desapareció en el estudio de Kevin. Pasé el resto de la cena con una sonrisa congelada. Cada minuto una tortura de anticipación. ¿Estaba haciendo lo correcto al involucrar a un niño en la sordidez de sus padres? No tenía otra opción. A la mañana siguiente, Leo se presentó en mi puerta antes de ir al colegio. No dijo nada. Simplemente me entregó un pequeño pendrive plateado y se fue. Corrí al apartamento de Norma. Conectamos el dispositivo a su computadora y en cuestión de segundos, la pantalla se llenó de archivos. Había una carpeta titulada Plan S. La abrimos. Contenía un hilo de correos electrónicos entre Kevin y Brenda que se remontaban a 2 años atrás. Norma los imprimió. Sentadas a la mesa de su cocina, con el sol de la mañana entrando por la ventana, empezamos a leer. Resalté las frases con un marcador amarillo. Cada palabra una puñalada. La vieja está cada vez más sentimental. Será fácil convencerla. El plan S avanza. Solo hay que seguir diciéndole que es por su bien. Me llamaban la vieja, mientras planeaban cómo dejarme sin nada. La prueba ya no era solo financiera. Era personal. Era cruel. Era la verdad desnuda. La lectura de esos correos fue como beber veneno. Discutían mi estado mental. Se burlaban de mi confianza ciega. Calculaban fríamente cuánto tiempo tomaría erosionar mi voluntad. Brenda era la estratega principal, sugiriendo tácticas de manipulación psicológica, mientras Kevin se mostraba ansioso por el resultado final. Hablaban de mi hogar no como la casa donde él creció,
sino como el activo. Mi amor era una vulnerabilidad explotable. Mi futuro, un gasto a minimizar. Cada frase impresa en esas hojas era una prueba irrefutable de su intención maliciosa. Ya no había lugar para la duda, ni para la más mínima pizca de compasión. Habían redactado el guión de mi ruina con la misma frialdad con la que se redacta un contrato de negocios. Guardé las hojas impresas en una carpeta. Ya no eran simples papeles, eran mi arsenal. Con las pruebas documentales en mi poder, Sofía me dio la última instrucción. Necesitamos una confesión, Silvia. Algo que conecte directamente a Kevin con el negocio. Dicho por él mismo. La ley nos permite grabar una conversación en la que somos partícipes. Será la pieza final. La idea me repugnaba, pero entendía su necesidad estratégica. Pasé una tarde entera ensayando qué decir, cómo modular mi voz para sonar vulnerable, necesitada. El plan era simple. Llamarlo con el pretexto de pedirle dinero para una emergencia médica ficticia y guiar la conversación hacia el negocio que habían montado. Sostuve mi viejo teléfono Samsung en la mano, su superficie de plástico fría contra mi palma sudorosa. Era la actuación más importante de mi vida, y el público era un solo hombre, mi hijo. Marqué su número. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Puse el altavoz y activé la aplicación de grabación. La pequeña onda de sonido en la pantalla, registrando el silencio de mi habitación. Kevin contestó al tercer tono, su voz teñida de impaciencia. «¿Qué pasa, mamá?» Le expuse mi falsa emergencia, pidiéndole $200. Su respuesta fue la que esperábamos. Un suspiro de fastidio, seguido de un sermón. «¿Otra vez, mamá? Ya deberías haber aprendido a administrarte. Bastante hicimos con el negocio inmobiliario que montamos, gracias a tu ayuda, como para ahora tener que seguir manteniéndote». Ahí estaba la frase que necesitábamos. Me mordí el labio para no gritar. «¿Cuál emergencia, hijo? ¿La de empezar tu nuevo negocio?», le pregunté, mi voz cargada de una falsa ingenuidad. Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Sabía que había cometido un error. Colgué el teléfono y el silencio en mi habitación de 9 metros cuadrados se volvió denso, casi sólido. Miré la pantalla del teléfono, la grabación guardada, un archivo de apenas 2 minutos que contenía el peso de una traición de años. Tenía el extracto bancario que probaba el desvío del dinero. Tenía el acta de la empresa que probaba la conspiración. Tenía los correos que probaban la premeditación y la malicia. Y ahora tenía su propia voz, arrogante y descuidada, admitiendo el origen de su negocio. Las 4 piezas del rompecabezas estaban sobre la mesa, encajando a la perfección para formar una imagen clara y monstruosa. La mujer frágil y confundida que ellos habían creado ya no existía. En su lugar, había una estratega que acababa de colocar la última pieza de su trampa. La cacería había terminado. Ahora solo quedaba esperar el momento perfecto para revelar la jaula. Con las 4 pruebas en mi poder, sentía el peso de mi futuro en una sola carpeta de cartón. Era lunes, 4 de la tarde, en el apartamento de Surham. Norma. El sol se filtraba por la ventana, dibujando rectángulos de luz sobre la mesa donde habíamos extendido nuestro arsenal. El extracto bancario, el acta de la empresa, los correos impresos y el teléfono con la grabación. Cada documento era un clavo en el ataúd de la mentira que habían construido. Norma, con su habitual pragmatismo, sirvió 2 tazas de té de tilo. «Tenemos las municiones, Silvia», dijo, su voz tranquila pero firme como el acero. «Ahora necesitamos un general que nos diga cuándo y dónde disparar. Esto ya no es un asunto familiar, es una operación legal». Yo asentí. El amor me había hecho vulnerable, pero la traición me había vuelto metódica. Sabía que el siguiente paso no podía darlo sola. Necesitaba a alguien que hablara el idioma de la ley, con la misma fluidez con la que yo hablaba, el de las telas y los patrones. Norma conocía a la persona perfecta. «Sofía Reyes», dijo, escribiendo el nombre en su libreta. «Es joven, pero tiene la reputación de ser un tiburón. Y lo más importante, es la nieta de Elvira, una de tus antiguas clientas. Hay una conexión, una historia. No te verá como un número de expediente».
Esa conexión era crucial. No quería un abogado que viera mi caso como un simple litigio por dinero. Necesitaba a alguien que entendiera que lo que buscaba recuperar era mi vida entera, mi dignidad. Esa misma tarde, Norma hizo la llamada. La voz de Sofía al otro lado del teléfono fue profesional, pero pude percibir una calidez subyacente cuando Norma mencionó mi nombre y el de su abuela. Acordamos una cita para el miércoles a las 10 de la mañana. Colgamos el teléfono y por primera vez en un año sentí que no estaba reaccionando a sus movimientos, sino que estaba a punto de hacer el mío propio. El despacho de Sofía Reyes, ubicado en el piso 15 de un edificio de cristal en el distrito financiero, era el antónimo de mi vida actual. Minimalista, luminoso, con una vista panorámica de la ciudad que parecía extenderse hasta el infinito. Sofía, con sus 32 años y un traje sastre impecable, nos recibió con una sonrisa directa. No había condescendencia en su mirada, solo una inteligencia aguda y expectante. Le entregué la carpeta, se sentó detrás de su escritorio de caoba y examinó cada documento en silencio, su rostro impasible. El único sonido en la habitación era el suave pasar de las hojas. Yo observaba sus reacciones, buscando una señal, una validación. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista, sus ojos fijos en los míos. «Señora Mendoza», dijo, su voz tranquila pero cargada de una indignación controlada. «Esto no es solo un abuso de confianza. Esto es un fraude meticulosamente planeado». Su validación fue como un bálsamo en una herida abierta. Durante la siguiente hora, Sofía trazó una estrategia en una pizarra blanca, sus movimientos rápidos y precisos. «No podemos ir a la guerra con una sola batalla. Necesitamos una campaña», explicó. «Nuestro objetivo no es solo recuperar el dinero, es desmantelar su operación y asegurarnos de que no puedan volver a hacerle esto a usted ni a nadie más». El plan tenía fases claras. Primero, consolidar las pruebas de manera irrefutable. Segundo, crear una narrativa legal sólida. Tercero, y lo más importante, elegir el momento y el lugar perfectos para la confrontación. «Ellos creen que usted está acabada. Usaremos esa arrogancia como nuestra principal arma. Seguirá siendo la abuela frágil y confundida hasta el último segundo». Al salir de su oficina, el plan ya no era una idea difusa, era un mapa detallado hacia mi liberación. Pero ¿tendría yo la fuerza para seguirlo hasta el final? El viernes a las 11 de la mañana, Norma y yo entramos al Banco Nacional. El aire acondicionado zumbaba y el olor a papel moneda y desinfectante me trajo de vuelta a la sala de mediación. Pero esta vez no estaba sola ni indefensa. Me acerqué a la ventanilla, mi voz clara y firme, al solicitar una copia certificada del extracto de la transferencia. La empleada me miró con una curiosidad apenas disimulada. Mientras esperaba, vi mi reflejo en el cristal de seguridad. Una mujer de 71 años, de apariencia ordinaria. Nadie podría adivinar la tormenta que se gestaba en mi interior. Cuando la empleada me entregó el sobre sellado, sentí su peso en mis manos. No era solo papel, era la piedra angular de mi caso, la prueba tangible y oficial del desvío de mi dinero. Era el primer ladrillo que colocaría en el muro de su caída. Esa tarde, con el extracto certificado en nuestro poder, la primera pieza del plan de Sofía estaba oficialmente en su lugar. El documento, con su sello oficial y sus firmas, transformaba una sospecha en un hecho legal. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos, era mi palabra respaldada por la institución financiera que ellos mismos habían utilizado para su engaño. Norma lo guardó en una carpeta nueva y reluciente que había comprado para la ocasión. 1-0, Silvia, dijo con una sonrisa satisfecha. Miré la carpeta, un objeto tan simple pero que contenía tanto poder. El camino por delante era largo y lleno de riesgos, pero ese primer paso, esa primera victoria silenciosa, me dio la certeza de que estaba en la dirección correcta. La maquinaria de la justicia, aunque lenta, había comenzado a moverse a mi favor. El sábado por la noche, me encontré de nuevo en territorio enemigo. La cena familiar en la casa de Kevin y Brenda. El lugar resplandecía con una opulencia forzada. Cada objeto de decoración, un grito silencioso de mi dinero malversado. Jugué mi papel a la perfección. La anciana, un poco perdida,
sonriendo en los momentos equivocados, haciendo preguntas irrelevantes. Observé a mi nieto Leo, de 16 años, sentado en un rincón, su rostro una mezcla de aburrimiento y desdén por la farsa de sus padres. Vi en sus ojos una chispa de la decencia que su padre había perdido hacía mucho tiempo. Mientras Brenda presumía de un próximo viaje a Europa, me acerqué a él. «Leo, cariño», susurré, mi voz apenas audible sobre el ruido. «¿Podrías hacerme un favor enorme? Necesito que busques en la vieja laptop de tu padre si hay algo sobre la venta de mi apartamento. Cualquier correo con mi nombre». Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi una comprensión que me partió el corazón. Asintió, un movimiento casi imperceptible. La tensión durante el resto de la cena fue casi insoportable. Cada vez que miraba a Leo, sentía una punzada de culpa. ¿Era justo involucrar a un adolescente en la sordidez de sus padres? Pero luego miraba a Kevin y Brenda, tan absortos en su propia gloria, y sabía que no tenía otra opción. Esto también era por el futuro de Leo, para que aprendiera que las acciones tienen consecuencias y que la integridad vale más que cualquier reloj de lujo. Unos 20 minutos después de mi petición, Leo se levantó con la excusa de necesitar la computadora para una tarea urgente. Desapareció en el estudio de Kevin. Pasé los siguientes 30 minutos con una sonrisa congelada en el rostro, mi corazón latiendo al ritmo de cada segundo que pasaba. ¿Lo descubrirían? ¿Encontraría algo? La espera fue una de las torturas más refinadas que he experimentado. Leo no me entregó nada esa noche. La discreción era parte de nuestro pacto silencioso. Se fue a su habitación y no lo volví a ver. Me despedí temprano, manteniendo mi fachada de anciana cansada. La noche fue larga, llena de dudas, pero a la mañana siguiente, justo antes de las 8, escuché un golpe suave en la puerta de mi habitación. Era Leo, ya vestido para ir al colegio. No dijo una palabra, simplemente extendió la mano y me entregó un pequeño pendrive plateado. Sus ojos me decían todo lo que necesitaba saber. Lo encontré. Ten cuidado. Tomé el dispositivo. Su superficie metálica fría contra mi piel. Se sentía increíblemente pesado, cargado con el peso de la verdad. Lo vi marcharse por el pasillo y cerré la puerta, apoyando mi frente contra la madera fría. La segunda pieza del rompecabezas estaba en mis manos. Corrí al apartamento de Norma. Con manos temblorosas, conectamos el pendrive a su computadora portátil. La pantalla se iluminó con una lista de archivos, y allí estaba, una carpeta con un nombre que me heló la sangre. Plan S. La abrimos. Dentro, un hilo de correos electrónicos entre Kevin y Brenda, que se remontaban a más de 2 años. Norma los imprimió, y la máquina escupió hoja tras hoja de su traición. Nos sentamos a la mesa de su cocina mientras el sol de la mañana entraba por la ventana. Y leímos. Resalté las frases con un marcador amarillo. Cada palabra una nueva herida. La vieja está cada vez más sentimental. Será fácil convencerla de vender. El plan S avanza. Solo hay que seguir diciéndole que es por su bien, que ya no puede sola. Se referían a mí como la vieja, un obstáculo a ser gestionado, una fuente de ingresos a ser explotada. La prueba ya no era solo financiera, era personal, cruel y devastadora. El martes por la mañana, a las 9 en punto, llegó el momento de ejecutar la tercera parte del plan de Sofía, la grabación. Me senté en el borde de mi cama, el viejo teléfono Samsung en mi mano. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Había ensayado la conversación una y otra vez, pero el miedo a que mi voz temblara, a que él detectara la mentira, era paralizante. Respiré hondo, activé la aplicación de grabación y marqué su número. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara, su voz teñida de la impaciencia habitual. «¿Qué pasa, mamá?» Con una voz que logré hacer sonar frágil y desesperada, le conté mi historia inventada sobre una emergencia médica y mi necesidad de $200. Su respuesta fue predecible, un suspiro de fastidio. Y entonces pronunció las palabras que habíamos estado esperando. «¿Otra vez, mamá? Ya deberías haber aprendido a administrarte. Bastante hicimos con el negocio inmobiliario que montamos gracias a tu ayuda, como para ahora tener que seguir manteniéndote». La frase quedó suspendida en 1100, el aire.
Una confesión arrogante y descuidada. Lo tenía. Me mordí el labio para contener un grito de triunfo. Mantuve mi personaje hasta el final. «¿Cuál negocio, hijo? ¿Te refieres a tu nueva empresa?», pregunté con una falsa ingenuidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de pánico repentino. Se dio cuenta de su error. Balbuceó una excusa y colgó. Miré la pantalla del teléfono. La grabación guardada de forma segura. Era la pieza que unía todo lo demás. Su propia voz, sellando su propio destino. La trampa se había cerrado un poco más. El jueves por la tarde me reuní de nuevo con Sofía. Le entregué el pendrive con los correos y le hice escuchar la grabación. Ella escuchó con atención, una sonrisa sombría formándose en sus labios. «Perfecto», dijo. «Ahora tenemos intención, ejecución y confesión. Tenemos todo lo que necesitamos». Se levantó y caminó hacia su ventana, mirando la ciudad. «Ahora es el momento de hacerles saber que los estamos observando. No con una demanda todavía. Eso sería demasiado directo. Lo haremos con algo más sutil, algo que los ponga nerviosos y los obligue a cometer más errores». Sacó un papel de su impresora. Era una notificación extrajudicial, redactada en un lenguaje legal frío y ominoso, informando a Kevin, Brenda e Iván Cárdenas de una inconsistencia grave en la transacción de mi apartamento y solicitando una reunión urgente. Sofía metió las 3 notificaciones en sobres timbrados con el logo de su bufete. «Esto llegará a sus oficinas mañana por la mañana», me explicó. «No es una amenaza, es un cebo. Les estamos dando la oportunidad de exponerse, de revelar sus coartadas, de mentirnos directamente. Y nosotros estaremos listos para registrar cada palabra». Sostuve uno de los sobres en mi mano. Se sentía como una declaración de guerra silenciosa. Durante un año, ellos habían tenido el control total del tablero de juego. Pero con el envío de esa carta, las piezas comenzaban a moverse según mis reglas. La segunda fase de nuestro plan estaba en marcha. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba que los ratones, cegados por su propia arrogancia, vinieran directamente a por el queso. La mañana del viernes, el aire en la oficina de Sofía olía a café recién hecho y a estrategia. Sostenía en mis manos uno de los 3 sobres timbrados. Era pesado, no por su contenido físico, sino por el peso de la justicia que representaba. Dentro, la notificación extrajudicial, redactada en un lenguaje legal tan frío y preciso como un bisturí, informaba a Kevin, Brenda y a su cómplice, el abogado Iván Cárdenas, de una inconsistencia grave en la transacción de mi apartamento. Sofía me miró mientras un mensajero esperaba en la puerta. «Este no es un ataque, Silvia. Es un cebo», me recordó. «Les estamos dando una pala y confiando en que, por su arrogancia, cavarán su propia tumba». Vi al mensajero marcharse con los sobres, 3 misiles silenciosos dirigidos al corazón de su imperio de mentiras. La segunda fase de nuestro plan había comenzado. Los 2 días siguientes fueron una lección de paciencia y control. El silencio en mi pequeña habitación ya no era opresivo, sino eléctrico, cargado de una anticipación casi insoportable. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco. Me obligué a seguir mi rutina. La caminata matutina, la visita a la biblioteca, las tazas de té con Norma. Pero debajo de esa superficie de calma, yo era una cazadora esperando inmóvil a que la presa hiciera un movimiento en falso. Durante un año ellos habían dictado cada uno de mis días, llenándolos de incertidumbre y humillación. Ahora, los papeles se habían invertido. La incertidumbre era de ellos. Esperaban mi próximo movimiento, sin saber que el movimiento ya había sido hecho. Solo tenían que recibir la noticia, y yo sabía que su pánico sería mi primera recompensa. La llamada llegó el domingo por la tarde. Vi el nombre de Kevin en la pantalla y respiré hondo antes de contestar, activando la grabadora una vez más, como me había instruido Sofía. Su voz no era la de siempre. El tono condescendiente y falsamente preocupado había desaparecido, reemplazado por un hilo tenso de pánico mal disimulado. «Mamá, ¿qué es esta locura? Me ha llegado una carta de unos abogados. ¿Te están engañando? ¿Quiénes son?». Jugué mi papel a la perfección. Mi voz sonó frágil, confundida.
No lo sé, hijo. Unos señores muy formales. Dicen que hay un problema con los papeles de la venta. Yo no entiendo nada de esto, Kevin. Estoy muy asustada. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Pude casi oír los engranajes de su mente girando, tratando de evaluar el daño, de entender cuánto sabía yo realmente. Tenemos que hablar, mamá, ahora mismo. Pero sin abogados, dijo, su voz ahora imperiosa, tratando de recuperar el control. Era exactamente lo que Sofía había predicho. Intentaría aislarme de nuevo, llevarme a su terreno para manipularme sin testigos. No quiero que esa gente te siga llenando la cabeza de tonterías. Recordé las instrucciones de Sofía. Ceder, pero en mis términos. Está bien, hijo, susurré. Pero no quiero ir a tu casa. Me pone muy nerviosa. ¿Podríamos vernos en un lugar tranquilo? Quizás en la cafetería del Hotel Continental. ¿Mañana por la mañana? Hubo una pausa. Mi elección de un lugar público y neutral lo descolocó. Era un pequeño movimiento, pero era el primero en el que yo dictaba las condiciones. A regañadientes, aceptó. A las 10. ¿Y ven sola? Colgué. Mi mano, temblando ligeramente, pero no de miedo. Era la adrenalina de la batalla. La mañana siguiente me reuní con Sofía media hora antes de la cita. Repasamos la estrategia por última vez en su coche, a una cuadra del hotel. Recuerda, Silvia, tu silencio es tu arma más poderosa. No estás ahí para discutir ni para acusar. Estás ahí para escuchar. Deja que hablen, que se enreden en sus propias mentiras. Cada palabra que digan es una prueba que nos regalan. No respondas a sus provocaciones, solo obsérvalos. Tu única tarea es escuchar y recordar. Cuando ellos se queden sin argumentos, yo te he dicho exactamente qué preguntar. Asentí, sintiendo una calma gélida apoderarse de mí. No era la madre que iba a enfrentar a su hijo. Era una agente en una misión de reconocimiento. Y mi objetivo era claro: recopilar inteligencia sin revelar la magnitud de mi arsenal. La cafetería del Hotel Continental era un espacio de lujo anónimo, con música suave y el murmullo discreto de las conversaciones. Elegí una mesa en un rincón, con la espalda a la pared, como me aconsejó Sofía. Llegaron 5 minutos tarde. Un pequeño juego de poder que ya no me afectaba. Kevin llevaba un traje que parecía demasiado apretado, su sonrisa forzada. Brenda, a su lado, vestía de blanco impoluto, un ángel de la pureza con una cartera de $2000. Su rostro, sin embargo, delataba una tensión que su maquillaje no podía ocultar. Se sentaron frente a mí, y la batalla de silencios comenzó. Yo sorbía lentamente mi agua mineral, esperando. Fueron ellos quienes rompieron el silencio primero, y su primera jugada fue la que esperábamos, el ataque a mi abogada. «Mamá, hemos investigado a esa abogada tuya, a Sofía Reyes», comenzó Kevin, adoptando un tono de confidencia paternalista. «Es una oportunista. Busca casos de ancianos vulnerables para sacarles dinero. Te está usando, mamá. Tienes que alejarte de ella antes de que te quite lo poco que te queda». Brenda asintió, su rostro una máscara de preocupación. «Silvia, por favor. Nosotros solo hemos querido protegerte. Todo lo que hicimos fue para asegurarte un futuro tranquilo. Esta mujer está envenenando tu mente contra nosotros, tu única familia». Dejé que hablaran, que construyeran su narrativa de victimismo. No dije una palabra. Mi silencio, mi calma, los estaba desquiciando. Se miraban el uno al otro, buscando apoyo, mientras yo simplemente los observaba por encima del borde de mi vaso. Viendo que el ataque a Sofía no funcionaba, pasaron a la defensiva, intentando justificar la creación de la empresa fantasma. Sus mentiras eran torpes, improvisadas. La LLC fue una idea del abogado, para proteger tu dinero de los impuestos, mamá. Es un mecanismo financiero muy complejo. No lo entenderías, dijo Kevin. Brenda lo interrumpió corrigiéndolo. No, cariño, no era por los impuestos. Era un fideicomiso, para invertir tu dinero y que te generara ganancias a largo plazo. Lo que pasa es que aún no ha dado frutos. Sus versiones chocaban, se contradecían, se estaban ahogando en su propia red de engaños, y yo les estaba dando toda la soga que necesitaban. Seguí en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio.
cada una un clavo más en su propio ataúd. Cuando finalmente se quedaron sin excusas, el silencio volvió a caer sobre la mesa, esta vez pesado y tenso. Habían agotado su guión. Era mi turno. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz tan baja y clara como el tintineo del hielo en mi vaso. «Entiendo», dije, y vi un destello de alivio en sus ojos, creyendo que me habían convencido. Pero si todo lo que hicieron fue para protegerme, para ayudarme, solo hay una cosa que no entiendo. Hice una pausa, mirándolos directamente a los ojos. ¿Por qué, en sus correos, llamaron a todo esto Plan S? ¿S de Silvia? El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. El color abandonó por completo el rostro de Kevin. Brenda abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. El reloj Cartier en su muñeca pareció de repente una esposa de oro. Se levantaron de la mesa sin decir una palabra más. No hubo despedidas, ni más intentos de manipulación. Simplemente se fueron, casi huyendo, dejando 2 tazas de café intactas y una cuenta sin pagar. Pagué la cuenta con el poco dinero que tenía, pero me sentí millonaria. La victoria no era total, ni siquiera era financiera, pero era inmensamente significativa. Por primera vez, el miedo había cambiado de bando. Ya no era la vieja confundida, era una amenaza. Sabían que yo sabía. Se fueron sin mirar atrás, pero yo sabía que no era una retirada. Era el silencio que precede a la tormenta. Ahora que sabían que yo tenía dientes, intentarían arrancármelos antes de que pudiera morder de verdad. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El lobby del edificio Quantum Tower olía a éxito, una mezcla de champán caro, perfume importado y el aroma a nuevo del cuero de los sofás. Unas 50 personas, la élite de la inversión inmobiliaria de la ciudad, se movían entre las columnas de mármol y las paredes de cristal. Yo, con mi vestido azul marino de corte simple, el mejor que tenía, me sentía como un gorrión en una jaula de pavos reales. A mi lado, Norma, elegante con un traje sastre color perla, me dio un apretón discreto en el brazo. No estaba sola. Observé a Brenda, deslumbrante en un vestido blanco que costaría más que mi alquiler de 1 año, y a Kevin, radiante en un traje a medida. Eran los reyes de la noche, celebrando el lanzamiento de Mendoza Ortiz Properties, un imperio construido sobre los cimientos de mi vida. La música suave se atenuó y una luz cenital iluminó un pequeño podio. Kevin subió con una confianza que me revolvió el estómago. Agradeció a los presentes, su voz resonando en el espacioso lobby. Habló de visión, de confianza, de construir el futuro sobre la base sólida de la familia. Cada palabra era una mentira pulida, una daga envuelta en seda. Vi a algunos inversores asentir, seducidos por su carisma, prefabricado. Luego sus ojos se posaron en Brenda. Quiero agradecer a mi increíble socia y al amor de mi vida, Brenda, sin cuya brillantez nada de esto sería posible. La multitud aplaudió. Brenda le lanzó un beso. El teatro era impecable, y yo era la única espectadora que conocía el verdadero guión de la obra. Y, por supuesto, continuó Kevin, su sonrisa ampliándose, debo un agradecimiento especial a la mujer que me dio la vida y que creyó en mí desde el principio. Mi madre, Silvia. Su apoyo inicial fue fundamental para dar el primer paso. Se giró hacia mí, extendiendo una mano en mi dirección. Mamá, ¿te gustaría decir unas palabras? El silencio se apoderó de la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La anciana sentada discretamente en una esquina. Vi en sus ojos una mezcla de curiosidad y lástima. Esperaban un discurso torpe y sentimental, una bendición maternal para completar la perfecta estampa familiar. Acepté su invitación. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 71 años, pero también la ligereza de la verdad que estaba a punto de desatar. Mi camino hacia el podio pareció durar una eternidad. Cada paso era deliberado. Mis zapatos de tacón bajo, haciendo un sonido suave y rítmico sobre el mármol pulido. Sentía las miradas sobre mí, la expectativa colectiva de la sala. Kevin me sonreía, una sonrisa condescendiente de un hijo que cree tener a su madre exactamente donde quiere. No sabía que estaba invitando a su propia verdugo al patíbulo. Llegué al podio, ajusté el micrófono con una mano firme y miré a la multitud.
No busqué a Kevin ni a Brenda. Busqué los rostros de los inversores, de los clientes, de los miembros de la familia que se habían creído sus mentiras. Tomé una respiración profunda, no por nerviosismo, sino para saborear el momento. El silencio era mi lienzo en blanco. «Gracias, hijo», comencé, mi voz clara y serena, proyectándose sin esfuerzo por los altavoces. «Has hablado mucho de confianza esta noche. Es una palabra importante. La confianza que yo deposité en ti cuando te entregué los $200,000 de la venta de mi único hogar». Hubo un murmullo de aprobación en la sala. Kevin asintió, su rostro hinchado de orgullo. «Por eso», continué, «me gustaría que le explicaras a tus inversores, con esa misma confianza, por qué esa transferencia no fue a tu cuenta personal». En ese instante, la pantalla gigante detrás del podio, que antes mostraba el logo de su empresa, cambió. Ahora exhibía, en alta definición, una copia del extracto bancario. Una flecha roja señalaba el beneficiario. Proyectos Urbanos Futuro, LLC. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Los murmullos cesaron, reemplazados por una tensión palpable. Vi a Kevin palidecer, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Brenda dio un paso instintivo hacia atrás, como si quisiera desaparecer de la luz. Los inversores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sus ojos fijos en la pantalla, sus mentes de negocio calculando el significado de lo que veían. Un hombre en primera fila, a quien reconocí como el dueño de la constructora del edificio, se quitó las gafas y limpió los cristales, como si no pudiera creer lo que leía. El aire, antes festivo, ahora estaba cargado de sospecha. La primera grieta en su fachada de éxito acababa de aparecer, y era profunda. Proyectos Urbanos Futuro. Repetí el nombre en el silencio, dejando que cada sílaba se asentara. Un nombre muy impresionante para una empresa que nadie conoce. Mi mirada se clavó en la de Kevin, fría y sin parpadear. Quizás porque fue fundada solo 3 días después de recibir mi dinero. La imagen en la pantalla gigante cambió de nuevo. Ahora mostraba el acta constitutiva de la LLC, obtenida del registro público. Los nombres de los socios fundadores estaban resaltados en un círculo amarillo brillante. Kevin Mendoza, Brenda Ortiz y, para sorpresa de muchos, el conocido abogado Iván Cárdenas. Los jadeos en la sala fueron audibles. Ya no era un asunto familiar. Era una conspiración visible para todos. La humillación en el rostro de Brenda era un espectáculo para contemplar. Su máscara de sofisticación se había hecho añicos, revelando una furia y un pánico desnudos. Vi a mi primo, el mismo que me había hablado con condescendencia en la última reunión familiar, mirar a Kevin con una expresión de pura incredulidad. La reputación que tanto se habían esforzado en construir se estaba desmoronando en tiempo real, ladrillo a ladrillo, ante la misma audiencia que habían convocado para cimentarla. Llamaron a su Plan S, continué, mi voz sin una pizca de emoción. S de Silvia, supongo. O quizás de la vieja, como se referían a mí en sus correos mientras planeaban cómo convencerme de vender rápido. La vergüenza era ahora total y absoluta. «¡Haz que se calle! Kevin, haz que esta vieja ridícula se calle ya». Escuché el siseo desesperado de Brenda, lo suficientemente alto como para que lo captara el micrófono. Pero Kevin estaba paralizado, una estatua de terror. «Pero no tienen que creerme a mí», dije, ignorando la interrupción. «A veces, la verdad suena mejor en la voz del propio autor». Hice una señal casi imperceptible a Sofía, que estaba de pie cerca del técnico de sonido. Un segundo después, la voz grabada de Kevin llenó el lobby, clara y arrogante, a través del sistema de sonido de alta fidelidad. «¿Otra vez, mamá? Ya deberías haber aprendido a administrarte. Bastante hicimos con el negocio inmobiliario que montamos gracias a tu ayuda». El silencio que siguió a la grabación fue sepulcral. No se oía ni una respiración. En ese silencio perfecto, 2 figuras se adelantaron desde el fondo de la sala. Eran Sofía Reyes, mi abogada, y un hombre alto con un traje gris que irradiaba autoridad oficial. Se movieron con un propósito silencioso a través de la multitud petrificada. El hombre, un oficial de justicia, se detuvo frente a un Kevin catatónico y le entregó un grueso fajo de papeles. «Kevin Mendoza,
dijo el oficial con voz monótona pero contundente. Le hago entrega de una orden judicial de congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias asociadas a Proyectos Urbanos Futuro, LLC, así como de sus cuentas personales y las de su socia, Brenda Ortiz. El primer martillo había caído. Su dinero, mi dinero, estaba ahora fuera de su alcance. Sofía dio un paso al frente, su voz resonando con una autoridad que contrastaba con su juventud. «Y para que conste», anunció, a la sala, que ahora era su tribunal, «en este momento se ha interpuesto una demanda penal formal por los delitos de estafa agravada, fraude procesal y abuso de confianza contra los 3 socios aquí nombrados». Señaló los nombres en la pantalla. «La justicia puede ser lenta, pero siempre llega». El segundo martillo había caído. Su libertad, su futuro, ahora pendía de un hilo. Vi el terror puro en los ojos de Brenda cuando comprendió la palabra penal. El reloj Cartier en su muñeca ya no parecía un lujo, sino el primer eslabón de una cadena. Entonces ocurrió la tercera consecuencia, la más inmediata y devastadora para su ego. El hombre de la primera fila, el dueño de la constructora, se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira. «Mendoza», dijo, su voz retumbando en el lobby, «considere nuestro contrato de comercialización para este y todos los futuros proyectos rescindido. En este mismo instante, mi empresa no se asocia con ladrones». Se dio la vuelta y se marchó, seguido por una docena de otros inversores que recogían sus abrigos y carteras en un éxodo silencioso y condenatorio. El tercer martillo había caído. Su negocio, el motivo mismo de esta fiesta, acababa de morir frente a todos. Dejé el micrófono en su sitio. El trabajo estaba hecho. Bajé del podio con la misma calma deliberada con la que había subido. La multitud se apartó a mi paso, sus rostros una mezcla de asombro, respeto y algo parecido al miedo. Pasé junto a mi hijo. Estaba de pie, inmóvil, mirando los papeles en su mano como si fueran un texto en un idioma desconocido. No me miró. Pasé junto a Brenda, que ahora sollozaba silenciosamente, su maquillaje perfecto arruinado por lágrimas de rabia y autocompasión. No me miró. Eran extraños, fantasmas en la fiesta de su propia ruina. Una celebración que se había convertido en su funeral profesional. En la puerta, Norma me esperaba con mi abrigo. Me lo puso sobre los hombros, un gesto de cuidado maternal que contrastaba brutalmente con todo lo que acababa de suceder. No dijimos nada. Salimos del opulento lobby hacia el aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes al drama que habíamos dejado atrás. No sentí euforia ni una alegría vengativa. Sentí una calma profunda, el tipo de paz que llega no cuando ganas una guerra, sino cuando finalmente termina. Había recuperado mucho más que $200,000 esa noche. Había recuperado mi nombre. Mientras nos alejábamos en el taxi, vi el reflejo de mi rostro en la mouse ventanilla. Era la cara de una mujer de 71 años, con arrugas que contaban historias de noches de costura, de sacrificios y de un amor mal correspondido. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi también la fuerza del acero que había debajo. Me quitaron una casa creyendo que era mi todo, mi único refugio, pero al perder las paredes, recordé que mis cimientos siempre fui yo, y sobre esos cimientos lo sabía con una certeza absoluta. Nadie, nunca más, volvería a construir sin mi permiso. El viaje de vuelta a mi pequeño apartamento no fue un regreso a una prisión, sino a un santuario. La batalla pública había terminado, pero la reconstrucción de mi vida apenas comenzaba. Mirando las luces de la ciudad pasar, no pensaba en el dinero congelado, ni en la demanda penal. Pensaba en Leo, mi nieto, y en la lección que sin querer le había dado esa noche, que la dignidad no tiene precio, y que la verdad, aunque a veces susurre, tiene una voz más potente que cualquier mentira gritada desde un podio. Sabía que el camino por delante sería complicado, lleno de procedimientos legales y de las cenizas de una relación familiar rota. Pero por primera vez no sentía miedo. Sentía el firme y sólido suelo bajo mis pies. Han pasado 4 meses desde aquella noche en la Quantum Tower. La ciudad ya ha olvidado el escándalo, devorándolo como lo hace con todas las noticias,
para luego pasar a la siguiente. Pero para mí, el eco de ese silencio atronador aún resuena, no como un estruendo de venganza, sino como la nota final y perfecta de una sinfonía dolorosa. El acuerdo se firmó en una sala de juntas, tan anónima y fría como aquella donde todo comenzó. Kevin y Brenda se sentaron frente a mí, flanqueados por un abogado que parecía tan cansado como ellos. No hubo disculpas, solo el movimiento rápido de un bolígrafo sobre el papel. Para evitar un juicio penal que los habría enviado a la cárcel, aceptaron devolver la totalidad de los $200,000, más los intereses acumulados, y una compensación por daños que Sofía había calculado con precisión quirúrgica. No los miré. Para mí, ya no eran más que un trámite, la última cuenta pendiente de una vida que ya no me pertenecía. El dinero, cuando finalmente apareció en mi nueva cuenta bancaria, no se sintió como una victoria, se sintió como una restitución, como si me hubieran devuelto un miembro que me habían amputado. Con una parte de él, compré un apartamento de 70 metros cuadrados en el mismo edificio donde vivía Norma. Es luminoso, con un pequeño balcón que da a un parque lleno de jacarandas. Lo primero que hice al mudarme fue comprar 3 macetas y plantar geranios rojos, los mismos que solía tener. Verlos florecer bajo el sol de la mañana es mi recordatorio diario de que la vida, incluso después del invierno más crudo, siempre encuentra la manera de volver a brotar. Cada rincón de este nuevo hogar lo he elegido yo. Cada cuadro colgado en la pared es una decisión mía. Este espacio no es un refugio, es mi territorio soberano. Establecer nuevos límites fue la parte más difícil y, a la vez, la más necesaria. Kevin intentó llamarme una semana después de la transferencia. Su voz al otro lado de la línea era un susurro quebrado, un intento de apelar a una lástima que yo ya no tenía en mi inventario. No lo dejé hablar. «Kevin», le dije, mi voz tranquila pero infranqueable como una pared de granito. «Nuestra comunicación ha terminado. Si necesitas hablar de algo relacionado con Leo, el único canal disponible es a través de Norma. Ella tiene mi autorización para gestionar cualquier asunto que lo involucre. No vuelvas a llamar a este número». Y colgué. No hubo rabia en mi gesto, solo la claridad de una decisión irrevocable. Había pasado 70 años de mi vida con las puertas abiertas. Era hora de aprender a usar los cerrojos. Mi rutina se ha transformado. Las mañanas ya no son un ejercicio de supervivencia en un espacio ajeno, sino un ritual de placeres sencillos. Despierto con el sol, no con la ansiedad. Camino por el parque. Leo el periódico en mi balcón con una taza de café. Muchas tardes las paso con Norma. Nos hemos vuelto inseparables. A veces simplemente nos sentamos en silencio, leyendo cada una su libro. Otras veces, jugamos a las cartas o planeamos nuestro próximo gran proyecto. Sobre la mesa de mi sala, un folleto brillante muestra los fiordos de Alaska. Ya hemos pagado el depósito para un crucero de 10 días en julio. La idea de ver un glaciar, de sentir ese frío puro y antiguo, me llena de una emoción que creí haber perdido para siempre. Ya no vivo en el pasado. Estoy ocupada reservando mi futuro. Leo me visita todos los miércoles después del colegio. Nuestra relación ha florecido en el terreno neutral de mi nuevo hogar. Al principio, había una sombra de culpa en sus ojos, una vergüenza heredada que yo me esforcé en disipar. Nunca hablamos de sus padres. Nunca mencionamos aquella noche. En su lugar, hablamos de sus clases, de la chica que le gusta, de los libros que está leyendo. Le preparo su merienda favorita, galletas de avena con pasas, y el olor que llena mi cocina es el de la normalidad, el de un amor familiar sano y sin condiciones. En sus ojos de 16 años veo la promesa de un hombre diferente, uno que, espero, aprenda de los errores de su padre sin tener que repetirlos. Proteger esa promesa es ahora mi legado más importante. Hace un mes, subí al depósito y desempaqué mi vieja máquina de coser Singer. Estaba cubierta de polvo, pero el mecanismo seguía intacto, fuerte y fiable como siempre. La limpié con cuidado, aceité sus engranajes y la instalé en un rincón soleado de mi sala. El primer zumbido de su motor al encenderla fue como reencontrarme con una parte de mí misma que había olvidado. Durante años, esta máquina fue mi herramienta de sacrificio,
el motor de mis noches en vela para pagar cuentas ajenas. Ahora es mi instrumento de creación. He empezado a coser de nuevo, pero no por necesidad. Hago cojines para mi sofá, cortinas para la ventana de la cocina, pequeños vestidos para las hijas de mis vecinas. Cada puntada es un acto de alegría, no de obligación. La semana pasada, Leo me vio cosiendo y se sentó a mi lado, fascinado. ¿Me enseñas?, me preguntó, su curiosidad genuina y sin artificios. Fue uno de los momentos más felices de mi nueva vida. Le mostré cómo enhebrar la aguja, cómo guiar la tela bajo el prensatelas, cómo la presión justa en el pedal controla la velocidad. Sus manos, grandes y un poco torpes al principio, aprendieron rápidamente el ritmo. Había una concentración en su rostro, una paciencia que me recordó a mi difunto esposo. Juntos, cosimos una simple funda de almohada, y cuando terminamos, la sostuvo en alto, una creación imperfecta pero suya. La sonrisa en su rostro valía más que todo el dinero que había recuperado. Mientras guardábamos la tela, Leo me miró con una seriedad impropia de su edad. «Abuela, yo lo siento mucho», dijo en voz baja. Sabía que no se refería a la funda de almohada. Puse mi mano sobre la suya. «Leo, nunca te disculpes por las acciones de otros. Tú eres responsable de tu propio hilo, de tus propias costuras. Asegúrate de que sean fuertes y honestas. Eso es todo lo que importa». Él asintió, y vi en sus ojos que había entendido. Le estaba enseñando a coser, sí, pero la lección más profunda era sobre cómo construir una vida, con integridad, puntada a puntada, sin tomar atajos y sin usar la tela de nadie más. Mi vida ahora es un tapiz, tejido con hilos nuevos. Los hilos de la amistad con Norma, de la complicidad con Leo, de la paz conmigo misma. A veces, por la noche, miro por la ventana y pienso en el apartamento al otro lado de la ciudad, en esa vida que parece pertenecer a otra mujer. No siento rencor, ni siquiera tristeza. Siento una gratitud extraña, porque al despojarme de todo, me obligaron a encontrar lo único que nadie podía quitarme, mi propia fortaleza. Me enseñaron que un hogar no son 4 paredes, sino el espacio que una construye dentro de sí misma, un lugar a prueba de tormentas y traiciones. El otro día encontré una vieja foto de Kevin cuando tenía 10 años, la misma edad que tenía cuando yo cosía de noche para pagar su colegio. Tiene una sonrisa inocente, llena de un futuro que ninguno de los dos pudo prever. Por un instante sentí una punzada de la vieja pena, el fantasma de un amor que se pudrió. Pero ya no duele. Guardé la foto en una caja. Es parte de mi historia, pero ya no es mi presente. Mi presente es el sol en mi balcón, el zumbido de mi máquina, el mapa de Alaska desplegado sobre la mesa y la risa de mi nieto en la cocina. Es un presente que yo misma he cosido, con mis propias manos. Me quitaron una casa creyendo que era mi todo, mi único refugio. Pensaron que sin esas paredes yo me derrumbaría en un montón de escombros sentimentales, pero se equivocaron. Al perder las paredes, me vi obligada a examinar mis propios cimientos, esos que yo misma había forjado con cada sacrificio, cada puntada, cada lágrima silenciosa, y descubrí que estaban hechos de un material mucho más resistente que el ladrillo y el cemento. Estaban hechos de acero. Me quitaron una casa creyendo que era mi todo, pero al perder las paredes, recordé que mis cimientos siempre fui yo, y sobre esos cimientos, nadie, nunca más, vuelve a construir sin mi permiso.